Vale, ahora, continuando con lo que es el apartado de tensión superficial, verificamos este ejemplo que nos dice, para comprender mejor el efecto de la tensión superficial, considere una película de líquido, en este caso agua a 33 grados centígrados suspendida de un marco de alambre en forma de U, con un lado móvil de longitud B igual a 50 milímetros. Normalmente la película de líquido tiende a jalar del alambre móvil hacia adentro para minimizar su área superficial. Es decir, necesita aplicarse una fuerza F sobre ese alambre móvil en la dirección opuesta para equilibrar este efecto de tirón. Y me pregunta cuál es el efecto de la fuerza, que es la que nos muestra por ahí. O sea, entonces si me pide el efecto de la fuerza, ¿qué ecuación es la que nosotros vamos a utilizar, muchachos? Abajo está, ¿ve? La fuerza es igual a sigma por L, o la tensión superficial por el perímetro en contacto de la superficie. Pero aquí quiero que se vayan, si refijan como es solamente sigma por L lo que vamos a ocupar, quiero que me encuentren la tensión superficial en la tabla de propiedades mecánicas del agua, que es 33 grados centígrados, que son estos que están acá. ¿Qué valor encuentran? ¿Qué valor encontraron, muchachos? Fíjense que según estoy viendo, solamente hay conectadas 18 personas. Bueno, espero que se les haga sencillo entonces. Ingeniero, para 33 como tal no hay. Mencionó un proceso Entonces, que se debía que hacer. entonces si se fija, ¿para qué valores hay? Porque hay de 10 en 10, ¿verdad? Entonces hay para 30 grados centígrados, ¿sí o no? Sí, está como un intervalo entre 30 y 40, que ahí está, 33. Va, entonces vamos a hacer esto. Vamos a colocar por acá lo que sería la temperatura y acá lo que sería lo que es la tensión superficial que le va a corresponder a cada cosa. Entonces, si se fijan, yo sé que tengo 30 a 30 grados centígrados, hay un valor correspondiente. A 40 grados centígrados, hay un valor correspondiente también. Pero a 33 grados centígrados, tenemos el inconveniente que no los conocemos. Entonces, regálenme los valores que van a tener a lo que sería 30 grados centígrados y regálenmelos a lo que sería 40 grados centígrados. ¿Cuánto es a 30? 0.0712. 0.0712. No le voy a poner las unidades acá, yo sé que son newton sobre metro nada más, ¿verdad? Voy a ponerlos acá. Estos son un newton sobre metro. El otro valor a 40. 0.0696. 0.0696. Vaya, aquí simplemente le voy a poner sigma al valor que yo ando encontrando. Entonces, quiero que verifiquemos esto. Yo voy a hacer una operación en la cual voy a partir de lo análisis matemático que nosotros hemos conocido siempre y lo voy a ejemplificar de esta forma. El procedimiento se llama interpolación. Es decir, entre dos valores voy a encontrar el valor de un punto medio teniendo ciertos números. Si se fijan, voy a conocer los extremos y voy a encontrar ciertos puntos medios.
Para la interpolación sería de la siguiente forma. Vengo yo y si ubico en una línea más o menos recta, vamos que es una línea recta, dos puntos. Tendría un punto 1, que tendría que ser este que ustedes ven acá. Voy a tener también un punto 2, que sería este que vemos acá, con todos los valores conocidos. Pero también existe un punto entre esos dos que puede estar ubicado a la mitad o no. Le vamos a llamar un punto medio. Entonces, si nosotros verificamos, para trasladarnos desde el punto 1 hacia el punto 2, tendríamos que hacer un recorrido sobre una línea horizontal y luego cruzar sobre una línea vertical, teniendo entonces lo que sería este desplazamiento. Pero también tenemos otro desplazamiento desde el punto 1 hacia lo que sería el punto medio. Es decir, que de lo que nosotros nos vamos a auxiliar para poder encontrar los valores ubicados en el punto medio, no va a ser nada más y nada menos que de la relación que nosotros conocemos de lo que es la parte de triángulos semejantes. Entonces, si nosotros nos recordamos, si se fijan, entre esta distancia desde este punto hasta este de acá, voy a tener yo, como esto tiene coordenadas en X y en Y, ¿verdad? Si este es el horizontal, estoy hablando de X, entonces tendría una distancia de X sub 2 menos X sub 1. Y acá en la línea más pequeña, en esta que voy desde acá hasta acá, voy a tener un X medio menos lo que sería el valor de X sub 1. Si me vengo a las verticales, voy a tener el valor de Y sub 2 menos Y sub 1 en la vertical más grande que va desde el punto 1 hacia el punto 2, pero en la vertical pequeña que tengo acá sería desde el valor de Y sub m menos, en este caso, si se fijan, Y sub 1. Revisemos esto. Entonces, si esto es cierto, quiere decir que por las proporcionalidades yo puedo sacar una relación, ¿verdad? Nosotros decíamos en matemática del lado más grande entre el lado más pequeño de las líneas paralelas o entre lo que serían valores del más pequeño en la parte de arriba y más grande en la parte de abajo. Para nuestro caso y para que se nos haga más sencillo, nosotros vamos a buscar que el apartado donde se encuentra la incógnita que nosotros deseamos encontrar quede en la parte del numerador para que a la hora de despejar se nos haga más sencillo ese proceso. Entonces, aquí donde yo le voy a poner a esto, no sé si quieren ponerle a este X y al otro Y, ¿cómo lo quieren manejar ustedes? Porque un lado va a ser X y el otro lado va a ser Y en esa tablita. ¿Cómo lo quieren manejar ustedes? Temperatura X y tensión en Y. Vaya, aquí iría X y acá iría Y. Si se fijan, esta nomenclatura solamente la estoy utilizando para ubicarme dentro del proceso que voy a hacer. No porque yo lo que tengo que estar consciente es que mi incógnita está en el punto medio. Entonces, para poder encontrar el valor de esto, yo realmente lo que tengo entonces es, para que quede en la parte de arriba, si se fijan ustedes, este al que le he llamado Y sub m es igual a que yo diga que es el valor de sigma. Este de acá, si se fijan, va a ser Y sub 1 y aquí voy a tener Y sub 2. Si estas son X, este sería X sub 1 y este X sub 2 y este de acá X sub m. Entonces, si reviso y veo los triángulos, voy a colocar lo que es donde está la incógnita en la parte del numerador. Voy a relacionar las que tienen a Y primero. Voy a tener, en este caso, sigma, que es igual a Y sub m, ¿verdad? Menos Y sub 1. Es decir, la línea vertical más pequeña entre Y sub 2 menos Y sub 1. Y eso va a ser igual a que yo venga y diga, bueno,
estoy poniendo el lado más pequeño entre el lado más grande, puedo hacer lo mismo con lo de las X. Fíjense, en los triángulos semejantes ustedes lo pueden hacer de diferentes formas las relaciones, porque, mire, como estos son los valores de X de Y más pequeño, voy a poner las de X más pequeño en la parte de abajo. Lo podemos hacer de diferentes formas. Si se fijan acá, entre las líneas verticales hice la relación. Entonces me falta ver la relación de las líneas horizontales. Voy a agarrar las líneas horizontales más pequeñas, que sería el X sub M menos X sub 1. Y esto dividido entre lo que es X sub 2 menos X sub 1. Quiere decir que como yo lo que necesito es sigma, simplemente procedo a hacer un despeje. Y digo que sigma va menos Y sub 1, me voy a ir paso a paso, no lo voy a hacer todo de un solo. Va a ser igual a lo que ya estaba del lado derecho, que era X sub M menos X sub 1, entre lo que es X sub 2 menos X sub 1. Perdón, y aquí eran, así era, ¿verdad? ¿Y esto qué es lo que me sucede? Encierro en paréntesis, porque resulta que si se fijaban del lado izquierdo estaba dividiendo lo que era Y sub 2 menos Y sub 1 y lo paso a este lado, ¿a qué? A multiplicar a Y sub 2 menos Y sub 1. Y a esta relación le voy a quitar este otro factor que si se fijan, como yo lo que necesito es sigma, ¿verdad? Entonces voy a pasar en lugar de restar a sumar al otro lado. Y digo que sigma va a ser igual entonces a lo que sería Y sub 1 que era negativo y pasa a ser positivo más todo lo que ya estaba al lado derecho, que era X sub M menos X sub 1. Entre lo que era X sub 2 menos X sub 1 multiplicado por lo que es el valor de Y sub 2 menos Y sub 1. Entonces, no sé si hasta este punto estamos bien con lo que acabo de explicar. Hasta ahorita todo claro, dije. Vale, entonces ahora revisen, en este cuadrito que yo tenía de los valores es como que haga esto, miren, que yo vine desde acá y me ubico hasta este punto, y por eso fue la resta del inferior, el intermedio menos el inferior, y el otro era desde el punto menor hacia lo que era el punto mayor 2, del lado izquierdo, y del lado derecho, de igual forma, una vez desde el valor inferior hasta sigma, y la otra es desde el valor inferior hasta lo que sería el valor mayor en lo que es la parte de lo que son las tensiones superficiales. Si ahora procedemos a sustituir valores acá, vamos a tener lo siguiente. Si se fijan, sigma me dice que va a ser igual a Y sub 1. Entonces, si este es Y, este de acá es Y sub 1. Entonces, en lugar de eso, colocamos el 0.0712. Sabemos que esos son newton sobre metros, más lo que sería el valor de lo que es X sub M. ¿Cuánto es X sub M? Si se vean, este es el que pertenece al punto medio, ¿ve? Estos valores que estén acá. Entonces, si me voy del lado de las X, este de acá tendría que ser X sub M, que sería 33 grados menos 30 grados, que es el X sub 1, entre, ahora en el otro, 40 grados menos 30 grados. Si se vean, aquí no les he puesto las unidades, pero realmente son grados centígrados entre grados centígrados. Quiere decir que ahí las unidades de grados centígrados se van a eliminar. Y me dice que eso lo voy a multiplicar por la diferencia de Y sub 2 menos Y sub 1. Y Y sub 2
sería este valor que está acá, 0.60696, ¿verdad? Menos 0.0712 Newton sobre metro. Hasta este punto, si se vean, se simplifican las unidades de grados centígrados y voy a estar hablando que voy a sumar o a restar valores de Newton sobre metro, que son los que corresponden a la tensión superficial. Me voy a trasladar desde acá hacia acá para poder tener un espacio y poder sacar esos valores. Regálenme ustedes cuánto les da esta resta de acá. El primero que voy a anotar es el valor que ya teníamos ahí, ¿verdad? 0. Esto de acá, este primer término, 0.0712. Esto va a ser sumado más lo que me vaya dando en cada uno de los apartados que acá tengamos. Si se ven, aquí tengo 33 menos 30, es decir que va a ser 3 acá, y acá 40 menos 30 van a ser 10. 0.3. 0.3 es lo que da acá entre esta resta. No, en la primera. ¿Cuál punto 3? Al dividir 3 entre 10. Si se Sí, ven, sí. ahorita voy a dejar indicado. Necesito más que todo este del punto 0696 menos 0. Esa me dio menos 1.6 por 10 a la menos 3. Menos 1.6 por 10 a la menos 3, dice. Sí, sí. ¿Qué sería el valor que voy a poner acá? Menos 1.6, me dijo, perdón. Menos 1.6 por 10 a la menos 3. Vean, ahorita yo no le estoy poniendo unidades. Yo sé que al final, si se vean, según lo que colocamos desde acá, ¿ve? Las unidades son newton metros para el primer término y son newton metros para el segundo, porque los grados centígrados ya se simplificaron. Entonces regálenme cuánto da esta operación. Simplemente multipliquen 3 por menos 1.6 por 10 a la menos 3 dividido entre 10 y le suman 0.0712. O no sé si todavía lo quieren hacer paso a paso. Reescribimos esto acá. Ingeniero, el resultado de esa operación me dio 0.0707 y un 2 al final. ¿Completo o para este? Completo, 0.0707 y un 2 al final. 0.0707. El Ajá. 2 lo voy a poner porque si se ve con 4 cifras decimales y estos son newton sobre metro. ¿Cuánto daba 3 por menos 1.6 por 10 a la menos 3 entre 10? Para que quienes no lo hayan hecho vean qué número tendría que haberles dado. Menos 4.8 por 10 a la menos 4. Menos 4.8. Me disculpar que por rato cuesta un poquito para editar por acá con estas herramientas. Voy de nuevo. Por 10 a la menos. ¿Cuánto me dijo? A la menos 4. A la menos 4. Ese fue el valor numérico que realmente se tuvo que restar a menos 0.0712 para obtener este número. Entonces, quiero que vean, antes de que continuemos, realmente como nosotros andábamos buscando con la interpolación el valor numérico que le correspondía a esos 33 grados centígrados de esta agua, porque no se encontraba en la tabla donde nosotros la buscábamos. Entonces, a verificar que como es de un punto medio, tiene que estar entre el valor
de 0.0696 y 0.712. Si se fijan, efectivamente concuerda con eso el hecho que nos haya dado 0.0707. Si a ustedes les hubiera dado un valor arriba o abajo de cualquiera de esos dos límites, quiere decir que en la operación de despeje nosotros nos equivocamos en algo y ahí se tenemos problemas. Este proceso ustedes lo van a utilizar en ingeniería económica, pero que Gabriela Yamilet ya pasó la materia y lo utilizó más de alguna ocasión, ¿o nunca lo ocupó, Gabriela? Sí, ingeniero, lo utilicé. Entonces, si se fija, lo que nosotros sí tenemos que tener claro es cómo es que hacemos las relaciones de los elementos, porque para este caso estoy hablando de un lado la temperatura y del otro lado lo que sería la tensión superficial, que es necesaria para involucrar el ejercicio. Entonces, si revisamos por acá, y se fijan, lo que no les había mostrado es esto. Acá tengo el proceso y les he escrito en palabras lo que hicimos ahí arriba. Fíjense, les coloco acá. Y realmente consiste en obtener relaciones donde en el numerador se ubica la incógnita, que en este caso sería el término medio del lado izquierdo menos el término del punto inicial del mismo lado entre la resta del punto 2 de ese mismo lado, menos el valor del punto 1. Si se fijan, lo que me está, si lo leo, voy a ponerles acá lo que sería lo que estoy leyendo. Del lado izquierdo me dice, ¿verdad? Agarro el lado izquierdo, dice acá el término medio menos el punto inicial. El punto inicial es esto y va a ser esta relación, ¿ver? El punto medio es el punto de llegada menos el punto inicial del mismo lado entre la resta del valor del punto 2 de ese mismo lado. Este era el punto 2 con lo que era el origen o el punto 1, ¿ves? De ese mismo lado menos el valor del punto 1, que es esto. Hasta ese punto he descrito la resta del término medio y el inicial y la resta de el valor del punto 2 menos el inicial. Luego me dice, eso debe ser igual, que es lo que nosotros poníamos en la igualdad, a la resta del término intermedio del lado derecho, menos el término del punto inicial de ese mismo lado, esto de acá, ¿ve? Y me dice, eso entre la resta del valor del punto 2 de ese mismo lado, menos el valor del punto 1. ¿Qué es esto lo que nosotros estamos hablando? Los del punto 2 menos el punto 1, ¿verdad? Para esa última operación. Si ustedes se fijan, acá yo le puse Y al lado izquierdo y X al lado derecho. Revisan acá en lo que acabamos de hacer nosotros, le pusimos X al lado izquierdo y Y al lado derecho. ¿Por qué les dije a ustedes elijan a cuál le van a llamar X y a cuál le van a llamar Y? Porque no interesa el nombre que ustedes le coloquen, sino que lo que interesa es que sepan qué relación es la que van a colocar al lado de arriba y cómo es que se trabajan esas restas para poder tener lo que es la ecuación. Para este otro caso, si se fijan, acá le llamé Y a lo que quedaba al lado izquierdo y X a lo que quedaba al lado derecho. Entonces tengo que tener Y sub M menos Y sub 1, Y sub 2 menos Y sub 1 en la parte de abajo y al otro lado igualado a sigma menos X1 entre X2 menos X1. ¿Ya? Y si se dan cuenta, ahí empieza el procedimiento de despeje, donde yo voy a tener el valor numérico de 0.0707 Newton sobre metros. Antes de continuar, ¿estamos bien con lo que es la noción que tenemos para poder utilizar esta relación? No hay nada que los confunde, ¿estamos bien? Espero que su silencio realmente me diga que sí lo están entendiendo. Todo bien, ingeniero. Está bien comprensible. Vale, entonces si se fijan, aquí estoy hasta el punto en el cual yo ya saqué lo que es la tensión superficial. Entonces, voy a reescribir acá la fórmula que íbamos a ocupar, porque lo que nos pedía acá era una fuerza, ¿verdad? Y la fuerza me decía que era igual a lo que era la tensión superficial por lo que era el perímetro. Entonces, el perímetro, para este caso,
que nosotros lo conocemos como L, va a ser igual a lo que sería, y me regreso al diagrama que tengo acá arriba. Si revisan ustedes, es una superficie que tiene una película que va desde el punto 1 al punto 2 y tiene una longitud B. Entonces quiere decir que a este alambre que está acá lo va a tocar con esto que vemos del lado de enfrente y va a haber otra línea de contacto en la parte de atrás. Entonces quiere decir que el perímetro de contacto que tenemos acá va a ser igual a 2 veces B. Por eso que acabamos de decir. Entonces ya ahora simplemente sustituiría en la ecuación para encontrar el valor numérico correspondiente. Me dijeron que era 0.0707 newton sobre metro multiplicado por lo que en este caso vendría a ser el valor numérico de 2 veces el valor de B, y el valor de B, según lo revisamos acá, es de 50 milímetros, según lo menciona acá, ¿ve? 50 milímetros. Entonces me vengo para acá abajo y lo multiplico por lo que sería 50 milímetros. Y tengo que hacerle la conversión por lo que sería un metro, que son 1000 milímetros. Simplifico lo que son milímetros y veo que al final esta conversión de metros me va a simplificar con esto y voy a tener lo que serían los newtons. Me regalan cuánto les dé el valor numérico. 0.0707 por 2 y esos 2 multiplicados por 50 y divididos entre 1000. Voy a hacer acá, voy a cambiar este símbolo de agrupación que he utilizado. Ups. Me agarró más de lo que yo necesitaba borrar ahí. Sería 7.07 por 10 a la menos 3 newtons. Ahorita vemos. Me dice 7.07 por 10 a la menos 3 newtons. Permítame, que estos mis numeritos me están quedando medio feos por acá. ¿Por 10 a la menos cuánto? A la menos 3. Ya lo vamos a corroborar, solo le voy a cambiar el símbolo a esta agrupación para que no se vaya a confundir por acá. Porque si se fijan, lleva dos lo que son elementos por acá. Hasta ahí se vean. Me dice que la respuesta va a ser 7.07 por 10 a la menos 3. Corroborémoslo entonces a ver si es cierto que ese valor nos iba a dar. Y nos venimos por acá. Por ahí está el valor, miren. 7.07 por 10 a la menos 3, efectivamente con lo que usted había mencionado hace un momento. Miren, fíjense que les quería decir algo. Yo estoy viendo que yo no sé cuántas personas hay en este grupo, no me recuerdo cuántos hay en la sección B. Hasta este momento veo conectadas a 23 personas. Fíjense, resulta que de repente nosotros podemos estar explicando algo, pero como les decía yo, dejar al hecho de que lo van a grabar y lo van a subir después y después lo voy a revisar. Quiero que se den cuenta de algo. Si ustedes están en la clase, posiblemente no tengan necesidad de revisar la grabación después, sino que simplemente por algo que se les haya olvidado, revisan la grabación, pero va a ser y van a buscar la sección en la cual está la incógnita que ustedes tienen. Pero aquellas personas que no se están conectando, resulta que para poder comprender la temática, les tocaría que ver la grabación completa. Y si la grabación no es corta, de repente pueden decir, ay no, es que estar viendo todo eso, no lo quiero hacer, y de repente ya no lo hacen. Revisan el documento de clase.
Si con el documento de clase se pueden guiar, resulta que si se recuerdan ustedes, en los documentos nosotros no sacamos o no expresamos nada de manera verbal, sino que a veces que tenemos dudas lo podemos ver a través de esta interacción que tenemos. Pero como les digo, imagínense que vinieron ustedes y por X o Y razón no acudieron a una videoconferencia y dicen la voy a ver después. Resulta que de repente ese después yo ya estoy muy cansado, no la quiero ver, ay, después la veo. Y así la van dejando. Cuando vienen a sentir, no vieron la videoconferencia porque el contenido era extenso, hubo mucha participación y tal vez dijeron, con lo que está en el documento suficiente, con eso voy a hacerla. Y a la hora de las horas resulta que se habló de algo que no tomaron en consideración y por eso muchas veces salimos perjudicados. Porque yo sí corroboro a algunas personas que realmente acá no se ven ni conectadas ni nada. Entonces, espero que primero Dios no me les vaya a pasar factura el hecho de no estar viendo estas cosas o de no estar presentes. Vamos a continuar ahora. Si se fijan, ya finalizamos el primer ejercicio en el cual me decía a mí que yo podía utilizar lo que era la interpolación. ¿Por qué? Por el hecho de que había una temperatura la cual no estaba directamente en las tablas para los datos que yo voy a utilizar. Entonces, para proseguir con ustedes, van a hacer este ejercicio. Una vez ustedes hayan avanzado, voy a empezar a ayudarles yo, pero si se fijan, nos dicen esto. Determine la fuerza mínima que es necesario aplicar para levantar un aro de 4 centímetros de radio de una superficie con agua a 55 grados centígrados. El aro se muestra en la siguiente figura y aquí pueden ver ustedes la figura de la cual se trata. Entonces, empiecen por ahí ustedes y conforme vayan avanzando, pues ya les voy a poder solventar alguna duda que ustedes puedan tener por ahí. Ingeniero, ¿cree que puede volver a explicar lo del perímetro del ejercicio anterior, por favor? Vale, si se fijan, lo que sucedía en este caso era lo siguiente. ¿Se acuerda cuando nosotros teníamos la costumbre de pequeño de hacer burbujas de jabón? Nosotros veníamos, lo metíamos en ese líquido y empezábamos a soplar. Entonces agarraba la forma esférica porque el contacto que tenía era esa parte circular, pero una tela la que se hace de fluido, en este caso es agua. Entonces lo que sucedería es como que yo viera desde acá o me ubicara acá y voy a tener una línea de contacto. Si se fija acá, mire, en la parte que yo veo enfrente de la película de agua, pero al fondo de la película de agua hay un espesor, ¿verdad? Entonces la parte de atrás del espesor de la película de agua está determinado por esa línea que yo acabo de simular. Entonces, si se fijan, lo que me dice es que conforme yo me desplazo con esto de acá, no toca en una sola línea pura lo que es el líquido, sino que lo toca en dos veces lo que es este valor B, que es la longitud que tiene el alambre que se va recorriendo. Y por eso allí cuando se saca el perímetro es dos veces B, por esos dos apartados que tiene de contacto en todo lo que es ese alambrito. No sé si nos quedó claro ya por ahí. De acuerdo, sí, todo bien. Vale. Gracias. Continuemos con el que sigue entonces, ¿verdad? Que es de ustedes. Vale, los dejo que avancen ustedes y luego voy a meterle mano yo ya cuando ustedes ya estén algo avanzado.
Jennifer, ¿cómo vamos por allá con el proceso? Por acá avanzando, ingeniero. ¿Hasta qué ha llegado en este momento? Mm, ¿Ah? Sí, Jennifer. honestamente, ingeniero, no he comprendido mucho. Si se fija, para empezar, revise lo que dice el enunciado. Usted ahorita es lo que es la fuerza. Esta fuerza F que está acá es similar al ejercicio anterior. Usted sabe que la única fórmula que va a ocupar es aquella que dice que F es igual a la tensión superficial sigma por el perímetro. Entonces, estos ejercicios y el gran detalle que traen en este momento es esto de acá, mire, la temperatura, que resulta que el valor de sigma no lo va a encontrar en la tabla de propiedades mecánicas del agua. Fíjese, el problema es este. Yo no sé si realmente usted está en su casa o si anda en otro lugar y ahorita está pues viendo por ratitos lo que sería la grabación, que no está del todo mal, pero si se fija la idea es que en lo posible cuando ustedes puedan estén con un cuadernito a la mano y vayan haciendo los procesos para que no me les vaya costando, porque ahorita tendría que revisar la tabla de las propiedades mecánicas del agua y verificar en este caso 55 grados centígrados, en la tabla posiblemente va a haber de 50 y de 60. Entonces le va a tocar que primero interpolar para encontrar ese valor del punto medio de 55. Ingeniero, de por casualidad la tensión superficial da 0.0671 newton sobre metro. Ya vamos a ver qué dicen sus demás compañeros por ahí. A mí eso me da, ingeniero. Eso le da. Entonces ahorita lo vamos a revisar. Revisemos entonces. Si se vean, ese 71 es porque ocuparon alguna aproximación. Sí, había un 5. Ajá, un 0,5 me parece por ahí. Entonces, si nos vamos por acá, miren, yo para esto cuando se lo suba realmente yo les puse el proceso completo tal cual lo hice en el anterior. No era necesario porque ya teníamos más o menos una ecuación por ahí para podernos pues poner a trabajar con esto. Me- no me deja trabajar por ratos. Entonces, si se vieran, yo aquí parto del hecho de lo mismo, ¿verdad? Ocupé Y y X, pero lo que me interesaba es cuál era el punto medio y cuál era el punto, este, de los elementos externos que eran estas operaciones, ¿verdad? De resta que se iban a efectuar entre el lado izquierdo y el lado derecho, colocando lo del punto medio menos el inicial en la parte de arriba y la del extremo menos el inicial en la parte de abajo. Entonces, si se fijan, al efectuar y ver las operaciones, encontramos ese numerito que ustedes dicen, de 0.0671. Entonces ahora procedamos a lo que sería el valor de la fuerza. ¿Cuánto nos va a dar? La fórmula va a ser la misma, ¿verdad? Sigma por L, donde L es el perímetro. El valor de la fuerza me dio 0.067 newtons. Ya vamos a corroborarlo. ¿Qué dicen los demás compañeros? Repítales el valor para ver si por ahí llegaron a eso. 0.0167 newtons.
0.0167 newtons. ¿Qué me dicen los demás? Sí, ingeniero, ese valor me dio. Ahora bien, ¿cómo determinaron el perímetro? Utilizando la fórmula del perímetro de un círculo, es 2πr, o sea que sería todo el círculo básicamente. Ujú, Ingeniero, ujú. solo que a mí me da diferente el último valor. No sé si es por aproximación, pero me da 0.0168. Y fíjense que solamente escuchando lo que me dijo su compañero hace un momento, yo pudiera decir que la respuesta está mala. Dígame, Ronald. Sí, ingeniero, ahí me confundí yo, fue error visual. Ajá, porque a mí me dio 0.01686. Entonces hice Ujú. mal la aproximación. Aproximaría Pero voy, 9. fíjese, voy a algo. Yo no me voy a quedar con el valor numérico, sino con lo que le pregunté. ¿Cómo es que definió el perímetro? Y usted me dice que ocupó 2pi por r, ¿verdad? Pero ya hay un problema. Ajá. Se fijaron la símil que se efectúa con lo que son estos elementos de alambre. ¿Qué sucede con los alambres? Tienen espesor. Ajá, entonces la película no va a tocar un solo punto. Sería 2 veces entonces el valor de, Por digamos. ahí es por donde vamos, porque si se recuerdan, es que si se fijan, cuando ustedes dejan descansar eso, como es una parte circular, cuando descanse sobre el fluido, lo que va a suceder es que va a tocar con una película delgadita, pero que me da un pequeño espesor. Por eso es que podemos decir que es 2 veces ese perímetro el que se utiliza. Jennifer, ya más o menos se pudo ubicar bien en lo que estábamos desarrollando. Sí, ingeniero, tratando. Tratando, pero sí había empezado a notar, ¿verdad? Que de repente andaba haciendo la cena y se regresaba por ratitos. No, pero igual siempre antes del laboratorio ahí vemos la repetición por dudas, ¿verdad? Que van saliendo en el momento. Yo le digo que a veces las clases son bastante largas, entonces ya para repasar solo un pedacito es de más o menos podérselo. Por eso es que lo bueno de que a la hora de las horas estén en las clases. Dígame, Ronald. No, todo bien, ingeniero. Haciendo el cálculo estoy. Bueno, me dice ahí a ver al final cuánto le dio. Entonces, Ingeniero, tengo una duda. Dígame. Entonces, en este caso, también el perímetro tendría que ser multiplicado por 2. En efecto, porque acuérdese que la película sobre la cual va a descansar el alambre, sobre toda la periferia va a ir en un pequeño espesor, es bien minúsculo y por eso es que se puede adoptar como que es el mismo radio el que se utiliza y por eso es que lleva 2 veces el perímetro, ¿ya? el cálculo me resultó 0.0337 newtons. Ya haciendo ese ajuste. Ujú. Vamos a revisar por así se fijan. Ups. Vamos a ver por acá. Ahí va. Hablamos por acá, ¿verdad? Ahora falta encontrar el perímetro de contacto en este caso sería 2 veces L o 2 veces la longitud del perímetro del aro del alambre teniéndose entonces, y por acá se los coloco, ¿verdad? Donde L es igual a 2πr, eso va a ser multiplicado por 2 porque nosotros tenemos 2L realmente. Entonces acá es donde está y nos da 0.0337 newton. ¿Ya? Los demás ya más o menos andaban por ese valor. Si se fijan, las señoritas, así como Carla, que había probado antes, le salía la mitad por eso, porque no habíamos considerado que el contacto era en 2 puntos de lo que era la longitud de ese aro. Ingeniero, Dígame.
O sea que en todas las figuras siempre van a ser 2 puntos. Fíjese, no en todas, porque si se recuerda con la que empezamos, que era una forma esférica de la gota de un líquido, ahí no multiplicamos por 2, ahí solamente fue por 1, porque era la periferia la que encerraba al líquido, para que no se saliera de ahí. Si se fijan, pudiera haber otra que no fuera ni siquiera por L, y no que L va a ser igual a 4 veces alguna dimensión o 2 veces una dimensión, porque si la forma del elemento fuera como nos planteaba un compañero con anterioridad, forma cuadrada o forma rectangular, serían 2 veces la parte longitudinal, la más grande, más 2 veces las que son más cortas. O sea, va a depender del caso que se nos presente. Continuamos. Ahora pasamos a ver que otra consecuencia de la tensión superficial es el efecto de la capilaridad, y esta se describe como la elevación o descenso de un líquido en un tubo capilar o en situaciones físicas análogas, tales como en medios porosos. Vienen producidos por la tensión superficial dependiendo de las magnitudes relativas de la cohesión del líquido y de la adhesión del líquido a las paredes del tubo. Los líquidos ascienden en tubos que mojan. Me dice que la adhesión es mayor que la cohesión. Estos dos términos se utilizan para estar hablando de lo que sería el ángulo que toman en función de las paredes del tubo donde van a estar los fluidos, ya donde en muchas ocasiones quedan con una forma como en un hacia arriba, que es cuando tienen este primer elemento acá, que la adhesión es mayor a la cohesión y que quedan mojados en esos apartados. Por eso es que se ve que quedan con esa forma de U, y descienden en tubos a los que no mojan, es decir, que existe una cohesión mayor que la adhesión. La cohesión tiene que ver con el hecho de que no se pegó a las paredes, sino que el líquido sigue subiendo, pero los niveles sobre las paredes quedan abajo. Se fijan, en el primer caso quedaba con esta forma, en el otro caso queda así, ¿ya? Que inclusive si nosotros midiéramos desde el eje Y, tiene un ángulo negativo hacia esa comba que va a efectuar, y en este otro caso de acá, no, porque si yo mido desde Y para esta curva, queda un valor positivo en el ángulo, que es lo que vamos a ver. Entonces me dice, además de esto, la capilaridad tiene importancia en tubos de diámetros aproximadamente menores a 10 milímetros. Para tubos de diámetros mayores de 12 milímetros, el efecto de la capilaridad es despreciable. ¿Dónde podemos ver eso, muchachos? Fíjense, cuando ustedes van a los hospitales, van a verificar que muchas veces a las personas les ponen suero intravenoso. Entonces, eso, si se fijan, son tubos que tienen o utilizan la capilaridad para ver lo que es el apartado de descenso en ellos, y lo que son los diámetros son bastante pequeños. No sé si alguna vez se han fijado ustedes en cómo es que asciende o desciende lo que es ese elemento, porque vean, hay algo importante en este concepto que les estoy dando, que resulta que muchas veces nosotros vamos a verificar que si una persona está conectada a este dispositivo con suero y de repente se levanta, ustedes van a ver que de donde está aplicado el catéter empieza a salir sangre, porque se supone que por gravedad, cuando está en la parte de arriba, empieza a hacer que fluya hacia abajo. Pero cuando ustedes mueven esto hacia un punto inferior, por la capilaridad que tienen esos tubos tan delgados, empiezan a hacer que extraen en lugar de empujar. Y así es como se regresa lo que es el apartado de la sangre en esos dispositivos muchas veces. Ahora, la siguiente figura nos va a ilustrar lo que es el apartado de ascenso o depresión por capilaridad en un tubo, y viene dado aproximadamente por, vaya, vean, en este caso lo que nosotros vamos a tener que hacer es un diagrama para poder determinar lo que serían las ecuaciones necesarias en el análisis de la capilaridad.
Vamos a empezar por acá. Fíjense, voy a utilizar el que está en el lado derecho. Si se fijan, son dos tubos, uno tiene agua y el otro tiene mercurio. Entonces, en primera instancia tendría que hacer una sumatoria de fuerzas. En este caso, si se fijan, la fuerza que va a tener en ese tubo que tiene agua para este fluido, lo que hace que forme esto, va a ser el peso. Entonces, resulta que estas dos líneas que están acá son fuerzas, ¿ya? Que me dan la cohesión o que me dan lo que sería la adhesión, que para este caso es la adhesión, porque queda una parte del fluido, si se fijan, pegada a lo que es las paredes del tubo que lo contiene, que en este caso son tubos de ensayos. Entonces, si vengo yo y retomo y verifico desde el lado donde está el ángulo, yo puedo hacer un recorrido desde el inicio, viniéndome por acá, llego a este punto, y desde este punto me toca ¿qué? Recorrer de manera horizontal hacia este lado. Entonces quiere decir que tengo una componente en Y y una componente en X para esa fuerza. Entonces si yo hago sumatoria de fuerzas respecto al eje Y, diciendo que van a estar en equilibrio y que esto va a ser igual a 0, yo voy a tener, en ese caso, como tengo un ángulo, ¿cómo voy a encontrar la componente en Y para ese caso? F coseno de teta. Por ahí vamos, en efecto, por ahí sería. Vamos por acá entonces. Sería F coseno de teta, ¿verdad? Para ubicarlo sobre ese eje Y menos lo que sería W, que es el peso, y esto igualado a 0. Entonces, recordémonos, como estamos hablando de agua y estamos viendo lo que son los elementos que van a estar acá, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo una cantidad de líquido acá, y como estos son tubos, quiere decir que también de repente tengo que revisar que aquí hay una cantidad de líquido que va a corresponder a lo que es una forma de cilindro. Acá, la fuerza, entonces, como proviene de lo que es la tensión superficial, puedo sustituirla por lo que sería sigma o la tensión superficial por L coseno de teta. Y puedo pasar al otro lado el peso, y el peso es igual a masa por gravedad. Entonces, también puedo ver que si esto es L y estoy hablando de lo que es una parte cilíndrica, tendría sigma por lo que sería 2 veces pi por el radio que ustedes me mencionaron por ahí, ¿verdad? Por el coseno de teta. Igual a la masa, que si yo me recuerdo, tenemos una forma de hacerlo que la densidad es igual a masa sobre volumen, ¿era? Sí, ¿verdad? Entonces puedo sustituir la masa, que es igual a densidad por volumen. Y me vengo por acá. Densidad por volumen por gravedad. Entonces reagrupo términos. Densidad por gravedad por volumen. Igual a 2 veces sigma por pi por R coseno de teta. Y nosotros sabemos también que lo que es el peso específico va a ser igual a densidad por gravedad. Y si eso es cierto, entonces podemos sustituir también. Tendríamos entonces, y el volumen, como si se fijan, es un cilindro. ¿Cuál era la fórmula? Pi por R al cuadrado por lo que sería la altura del líquido. Y esta altura es la que nosotros necesitamos.
que es la altura de ascenso o descenso del fluido por la capilaridad. Voy a sustituir, tenía 2 veces sigma pi por radio coseno de teta. Igual al peso específico por pi radio al cuadrado por h. Entonces veo que se puede simplificar de acá. Esta r y este pi se pueden simplificar con lo que sería este pi y una potencia de este de acá. Eso específico de acá. Entonces, si despejo lo que es h, me va a quedar una ecuación que sería 2 veces sigma coseno de teta entre lo que sería el peso específico por el radio del elemento. Aquí se parecen mucho estas dos cosas, según como las he dibujado. Voy a volver a hacerlo. Era más o menos así, ¿verdad? El peso específico por lo que es el radio. Ya, y esto es altura por ascenso, por el caso que acabamos de ver que se trata de agua. Me voy a disculpar por cómo escribo esto, pero ahí ustedes lo corroboran después. Me dicen por favor si pueden buscar ahí si ascenso se escribía de esa forma, si no hay que corregirlo. Sí, así se escribe, ingeniero. Vale. Entonces, si se fijan, ahorita nosotros hemos planteado lo que sería para poderlo utilizar. Si se fijan ustedes, quiere decir que nosotros en este tipo de ejercicios, si en el anterior nosotros veníamos y de repente había un valor numérico de temperatura que no estaba en la tabla y teníamos que interpolar para lo que era la tensión superficial. Acá, si hay una temperatura que no está en la tabla, habría que interpolar no solo para la tensión superficial, sino que también para el peso específico, porque si se vean en la tabla de propiedades mecánicas del agua, ya están incluidos esos valores. Tocaría que interpolar posiblemente en 2 ocasiones por ahí. Bueno, continuamos por acá según lo que les traía por acá, porque aquí tenemos que tomar en consideración antes de proseguir una nota. Miren, si estamos ante el agua y la mayor parte de fluidos, el valor de ese ángulo teta va a ser igual. Esto no me está dejando escribir, o que yo vea que está escribiendo, permítanme. El ángulo teta en el agua y la mayoría de los elementos va a ser de 0 grados. Pero en el mercurio, por lo general teta va a ser, o siempre va a ser, de 140 grados. ¿Ya? Si se vean esta parte del mercurio, por eso si ustedes ven este ángulo, es un valor negativo, porque pasa de los 90 grados hacia este sentido. Bueno, revisemos más abajo. Les decía, si se analizan las fuerzas del tubo, tenemos F coseno menos W del fluido, y ahí empezamos a hacer las sustituciones y llegamos a la formulita, ¿verdad? 2 veces sigma coseno de teta entre lo que sería el valor del peso específico por el radio. Y colocamos una nota en esto. En el aire atmosférico, el ángulo de contacto del agua y de la mayoría de la mayor parte de líquidos orgánicos con el vidrio tienen un teta igual a 0 grados y 140 grados para el mercurio, que fue lo que les escribí en la parte de arriba. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo para este. Si se inserta un tubo de vidrio de 0.6 milímetros de diámetro en agua a 20 grados centígrados que está en un vaso, determine el ascenso por capilaridad del agua en el tubo. Vamos a ver si tenemos por acá. Bueno, la fórmula que no nos va a hacer falta, no está la figura. Lo único que vamos a necesitar es esto, mira. Bueno,
Para empezar, sabemos que es un tubo de vidrio, tenemos el radio acá, y como la formulita la acabamos de escribir aquí, ¿verdad? Lo voy a pasar para acá. H, que me están pidiendo acá, es 2 veces el valor de sigma, y como estamos hablando del agua a 20 grados centígrados, regálenme cuánto da ese valor en la tablita de las propiedades mecánicas del agua. ¿Sí, muchachos? .0728 newton sobre metro. 0.0728 dice. 0.0728 newton sobre metros. Eso multiplicado por el coseno de, en este caso, si se fijan ustedes, me dice, se inserta un tubo de vidrio de 0.6 milímetros de diámetro en agua, me dice, a 20 grados centígrados, que está en un vaso. Determine el ascenso por capilaridad. Como estamos hablando de agua, tendríamos en este caso 0 grados, que sería lo que vamos a utilizar. Esto dividido entre cuánto es el peso específico del agua a 20 grados centígrados. $9.79. Bueno, ahorita, exacto, da. Por 10 a la 3 sería en ese caso, porque lo da en kilonewtons en la tabla. Acuérdense, siempre tenemos que tener cuidado con eso, porque si se fijan, como este de acá, .0728 son newton. Entonces, al momento de escribirlo, tendríamos que escribirlo con la nomenclatura en la cual nos lo deje en newton. Me dijeron que era 7.79, ¿verdad? 9.79, ingeniero. Ah, perdón, entonces, voy. Vamos a ponerlo acá. 9.79, como nos lo había dicho la señorita, por 10 a la 3 serían, para no tenerlo en kilonewton, ¿verdad? Por 10 a la 3, ¿qué unidades tiene esto? Newton sobre metros cúbicos, según recuerdo. Y esto me dice que va a ser multiplicado por el radio, que en este caso, el radio para esta cuestioncita, permítanme. El radio para este es de 0.06, me parece, ¿verdad? O 0.6. Que tengo que hacerle la conversión completa. 0.6 creo que era. Quiero ver. 0.6 milímetros. Si se fijan, son ductos bastante pequeños. Un ejemplo que podemos ver también, aparte de ese que les había puesto de los elementos para lo que es el suero, serían los que utilizan en los frenos para vehículos. Que si se fijan, son metálicos esos ductos, pero también son de un diámetro bastante pequeño. No llegan ni a los 10 milímetros. Vamos a alargar esto de acá. Regálenme cuánto le da en el numerador y cuánto le da en el denominador. Ingeniero, una pregunta. Dígame. Sí, dígame.
Y lo que en la fórmula es el radio y usted ha colocado el diámetro. Ah, entonces eso todavía tengo que dividirlo entre 2. Muchas gracias por ayudarme ahí con eso. Vamos a hacer acá. ¿Veis? Aquí dentro de la misma fórmula lo dividimos entre 2 para que tengamos el radio realmente. Vamos a cerrarlo acá también entre otro símbolo. Hoy sí. Ingeniero, en el numerador me queda 0.1456. Ahorita lo colocamos, permítame. 0.1456. 56. Y eso dividido entre 2.937. 2.937. 37. Ajá. Que si se Hasta ahí. Milímetros, con milímetros se van a ir y metros cúbicos va a perder una potencia con este de acá. Nos quedarían entonces Newton sobre metros cuadrados, donde veríamos nosotros que se van a simplificar Newton con Newton y un apartado del metro cuadrado con este metro de acá. Entonces nos quedaría, ¿cuánto es 0.1456 entre 2.937? 0.0496. 0.0, ahorita lo coloco, permítanme. 0.0496. Y estos son metros. Si se fijan, como son ductos pequeños, nosotros H lo podríamos expresar también a milímetros. Entonces, por un metro, entre 1000 milímetros. Fíjense bien, la conversión fue necesaria porque dentro de la ecuación no podíamos trabajarlo si estaba en milímetros. Se van metros con metros y nos quedarían milímetros. ¿Cuánto es eso? Perdón, eso está malo. El 1000 va arriba porque si no, no simplifica. Vamos otra vez. Aquí era, ¿verdad? Por acá es. Estamos simplificando los metros para que nos queden en milímetros. Voy a mover esto de acá. Y lo voy a reescribir. Vale, me dicen entonces, ¿cuánto da? Si me corro 3 cifras decimales por esa multiplicación, ¿verdad? 1, 2, 3. 49.6 milímetros serían entonces. ¿Ustedes me dicen? ¿Eso les dio? Sí, eso da, ingeniero. Vaya, vamos a revisarlo acá abajo ahora. Si no nos equivocamos en algún valor o algo, pues de ahí empezábamos, ocupábamos la fórmula, buscábamos en la tabla de propiedades mecánicas del agua, tanto el peso específico como la tensión superficial, y luego sustituíamos, ¿sí? 0.0496, que al final son 49.6 milímetros. Entonces, si se vean, tan facilito, ¿verdad? Este otro es de ustedes. Nos dice calcular la altura aproximada que descenderá el mercurio a 20 grados centígrados en un tubo capilar de 1.5. Bueno, hay que me recuerdo, creo que con sus otros compañeros no terminamos este ejercicio.
Vamos a hacer una cosa, lo vamos a dejar pendiente quizás. O no, terminémoslo. Sí, terminémoslo. Quiero ver. Hasta este hice o hicimos el otro. No, no hicimos el otro. Vamos a hacer una cosa, para no adelantarnos a lo que han hecho sus compañeros, nos vamos a quedar hasta acá con ese último ejercicio y en la siguiente clase retomamos ese que nos va a quedar pendiente y continuamos con lo que seguiría. No sé si están de acuerdo. Claro, ingeniero, parece bien. Está bien, ingeniero. Vaya, entonces vamos a llegar hasta acá con la clase. No sé si tienen dudas al respecto todavía.